Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también para mí la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas, el aire que te hace falta. Si solo lo entienden pocos, el feminismo no se comprenderá. Margin Hooks. Hola a todos, amigues, bienvenides. Estamos en el primer capítulo de Femirulas. Este capítulo número 1 se llama El Origen. Iniciamos el capítulo entonces, el primer capítulo de Femirulas, y en este capítulo de El Origen vamos a intentar hacer un breve recorrido por lo que es la gran historia del feminismo. Breve digo porque va a ser muy complicado, pero también lo que vamos a intentar hablar es qué son estas olas del feminismo, de dónde sale la idea de una ola, cómo se definen, de dónde salió llamarlo ola, y principalmente entender por qué en realidad vamos a entender a lo largo del capítulo que no nos sentimos tan identificadas con eso, con lo que es una ola del feminismo, qué pasa en Latinoamérica y qué pasaba en Norteamérica. Y bien. El desafío de hacer un capítulo breve, que es algo que para Desafío nosotras gigante. es enorme. Vamos a intentarlo. Lo vamos a intentar. Algo importante que quiero decir también es que en este capítulo nos vamos a basar en una investigación que realizó Danila Suárez Tomé para Economía Feminita. Muy buena investigación. Y de acá vamos entonces a sacar nuestra primera arista del programa, que es de dónde sale el término olas. 1968 hubo una periodista que se llamaba Marta Weinman que escribió un artículo para el New York Times y puso la segunda ola feminista. Como quien tira una palabrita así nomás, bueno, ese término lo seguimos usando hoy todavía. Ella se refería a una primera ola para hablar de las sufragistas, que en breve vamos a también poder contar un poquito sobre eso, pero tiro la palabra. La primera ola feminista fueron las sufragistas, ahora vamos a hablar de una segunda ola. Veremos qué pasa después a lo largo de todo el capítulo, pero también, y una vez más, vamos a profundizar en la idea de cómo estas olas en realidad van hablando de un tipo de feminismo, y hoy, estando en 2020, hablamos de los feminismos. Qué raro hablar del término ola, ¿no? Porque es como una terminología rara como para ir nombrando etapas o periodos que hicieron a todo lo que es el proceso histórico de los feminismos. Y creo yo que tiene que ver la definición de ola. La definición de ola, no, la especificidad a lo que se refiere la ola como de una manada homogénea, que es también lo que critica justamente, lo que se critica en la segunda ola, sí, para ser redundantes, de los movimientos feministas. Y es que la segunda ola se identifica principalmente por el feminismo radical, por todos los escritos y las teorías que saca el feminismo radical, que una de ellas es... Sí. Primero y principal, la idea de la mujer cisgénero, que es la oprimida por naturaleza, ¿no? Y no reconocer otro tipo de identidades como personas que sufren también la opresión del patriarcado. Las personas que principalmente criticaron esta definición de la mujer cisgénero como la única oprimida por el patriarcado son las mujeres negras, las mujeres lesbianas y las socialistas. Ellas lo que justamente dicen es que es un componente súper homogeneizante hablar de la mujer como la única. Y esto es lo que yo también refería recién a la ola, a la idea de ola, de marea verde, que se usa mucho ahora también, es súper homogeneizante, como, bueno, la única mujer oprimida es la mujer blanca, anglosajona y con educación en su momento. Entonces, bueno, esto es ya la primera cuestión que critican las socialistas, las lesbianas y las mujeres negras. Que es lo que encima ahora conocemos como el radfem, que viene de esto, ¿no? Del feminismo radical, y que lo más loco de todo esto es que parece algo viejísimo y que lo estamos contando de la segunda ola de principios del siglo, y sin embargo existe todavía. Sí, totalmente. Y una de las segundas cuestiones que también se critican es justamente la cuestión de la identidad de género. Uh-huh. En la segunda ola es en donde empieza el debate, entre comillas, entre las mujeres del feminismo radical y las mujeres de la teoría queer, que se contraponen a la idea de la mujer cisgénero y que empiezan a utilizar el término de identidad de género. Y ahí comienza un debate que, como decías vos, también continúa hasta el día de hoy.
también me parece que el tema de olas no tiene, o sea, remite como algo que es esporádico en el tiempo, o sea, termina y empieza, no es algo que dura en el tiempo. Por ejemplo, el movimiento obrero nunca es ola obrera, es movimiento obrero, está siempre presente en la sociedad. En cambio, como que los movimientos o las olas feministas, estos picos de lucha, son como en un momento puntual terminan, vuelven, terminan y así, ¿no? Es que justamente tengo entendido que en esta segunda ola una cosa que está así como muy característica y particular es que se identificaba como sinónimo a los feminismos con lo que llamaban en ese momento movimientos de mujeres. Entonces ahí estaba lo que decía Juli, de que era de mujeres vista a la mujer como ese rol único que homogeneizante que comentaba Juli recién. Exactamente, y por eso una de las conclusiones, entre comillas, porque como dice la jefa también, las olas no es algo que finaliza y termina, sino que los movimientos feministas continúan siempre a lo largo del tiempo, es que a partir de la segunda ola se deja de utilizar y se deja de referir el sinónimo movimiento de mujeres al movimiento feminista. O sea, eso ahí es donde deja de suceder gracias al debate y a las discusiones que empezaron a tener las mujeres y las identidades que componían la teoría queer. Importantísimo. Importantísimo. Y además se deja de utilizar el mujeres como única identidad que sufre la opresión del patriarcado. Empiezan a aparecer las lesbianas, las travestis, las trans, personas no binarias, que igualmente no es que aparecen, sino que empiezan a tener en cuenta esos reclamos también. Y por eso mismo es que hoy no hablamos más de feminismo o de movimiento feminista, sino de los movimientos feministas, porque no es uno solo, son 1 millón que abarcan 1 millón de realidades diferentes y un millón de teorías y propuestas diferentes también. Me diste un pie hermoso, Juli, porque estuvimos hablando con Ana Cacopardo, nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es periodista, es comunicadora social, es activista por los derechos humanos. Hablamos un montón y una de las cosas que nos comentaba era su opinión sobre los feminismos. Bueno, me gusta la idea de usar el plural, de hablar de feminismos, porque creo que cuando ponemos en juego las características de cada territorio, la perspectiva histórica, las trayectorias personales y colectivas, bueno, me parece que ahí comprendemos que es preciso hablar de feminismos en plural para comprender. Si me preguntan qué son los feminismos, para mí, bueno, son una perspectiva para visibilizar las violencias y las opresiones, es una perspectiva para comprender la dominación y las relaciones de poder. También podríamos decir que es una herramienta para comprender la historia del capitalismo y sus formas tempranas de acumulación, ¿no? Si pensamos en los términos que nos propone Silvia Federici. Es una herramienta también para los varones que pretenden reflexionar sobre los privilegios del patriarcado, ¿no? Es decir, creo que también para los varones los feminismos son una herramienta para volver visibles los privilegios de los que gozan, el poder que les otorga el patriarcado. Seguinos en Instagram, @femirulas. Y en Twitter, @femirulasoc. Muy interesante lo que va a decir Ana y lo que va a decir a lo largo de todo el capítulo es muy interesante, pero ya hablamos y creo que en esta mesa, por supuesto, está de más decir que todas entendemos que hablamos de los feminismos y creo que es una de las partes más ricas que tiene el movimiento ahora, ¿no? Que seamos heterogéneas, entre sí, heterogéneas. Me parece súper interesante. Bueno, seguimos surfeando la ola, yo sabía que esto no iba a ser breve, pero pasamos entonces por un movimiento sufragista por el voto femenino y seguir luchando por eso, que incluso en muchísimas partes del mundo hasta se sigue luchando por eso. Sí, todo lo que tiene que ver con los derechos civiles que al día de hoy en países que viven todavía con la opresión a flor de piel, que por suerte no es nuestro caso al 100%. Hasta ahí no es nuestro caso. No es bueno, quiero decir países como por ejemplo Turquía. Ah, bueno, sí, ok. A eso voy. Hoy en día hay derechos civiles que nosotros vemos como básicos que todavía no lograron erradicar. Exacto. Por eso, entonces pasamos por las sufragistas, seguimos por toda la ola que recién nos comentaba Juli, pasamos a una tercera ola. Y acá me encanta porque viene una discusión que ya me está gustando. Esta es una ola así de debates, igual me encanta, me gusta esto de hablar de olas y me quedé pensando lo que decía la jefa. Voy a hacer un pequeño, ¿no? Ola, porque me gustó esto de que empieza y termina. Es la primera vez que lo asocio, capaz es una boludez absoluta lo que estoy diciendo, pero me parece que me pareció muy interesante porque nunca lo había pensado así. Yo decía, ¿por qué ola? Bueno, ahora
Dicho esto, sí, la tercera ola lo que tiene es que se la identifica como un periodo más bien de estancamiento, que es lo que ocurre en esta etapa, pero hay un hito en esta tercera ola más bien a nivel estadounidense, que fue el caso de Anita Hill en el año 1991. Anita Hill es una abogada y profesora estadounidense que en el año 1991 acusó nada más y nada menos que a Clarence Thomas, que era entonces candidato de la Corte Suprema americana. Americana no, estadounidense, Sí, digamos, Bien, ¿no? me gustó esa Y corrección. o norteamericana. Claro, podría llegar a ser. norteamericana o... Sí. Bueno, lo acusa de haberla acosado sexualmente cuando él era su supervisor. Un caso que no suena, ¿no? Nada novedoso, lamentablemente. Este fue un caso que tomó enorme relevancia y en la historia a nivel mundial, no únicamente a nivel nacional en Estados Unidos, porque generó una atención pública importante sobre lo que es el problema del acoso sexual dentro del ámbito laboral. Ya para el año 1992 era tal el revuelo que se generó este tipo de caso que fue declarado el año de las mujeres, luego de que 24 mujeres fueran elegidas como representantes en el Congreso e incluso en el Senado. Sabemos perfectamente igual que denunciar a un político sigue siendo algo extremadamente difícil y sigue siendo utópico encontrar justicia, así que podemos ver también cómo muchas veces los países más desarrollados que los subdesarrollados hacen cosas primero. Parece una boludez, como decías antes, pero la verdad no lo es. O sea, acá estuvo pasando tal vez hasta después de la explosión del Ni Una Menos y en Estados Unidos y en estas olas norteamericanas de las que estamos hablando lo hicieron antes. Perdón, tuvimos un presidente que dijo que a todas las mujeres le gusta que le digan qué lindo culo que tenés, o sea que... Tuvimos un presidente que hizo muchas cosas. Sí, muchas cosas mal, pero bueno, digo, como para reflexionarlo, ¿no? Se sienten con cierta impunidad que la verdad que no es real. Bueno, hay una parte importante de esta ola también, que es la irrupción de lo que es Internet, ¿o no? Porque vamos a hablar de que Internet hoy nos parece súper cotidiano, pero es... El famoso ciberfeminismo, ¿no? Obvio, pero acá todas hicimos secundaria sin WhatsApp, o sea, es una irrupción gigantesca en realidad. Salvo Mira, Nati, Juli. no hacía falta que, claro, nos de Chávez la edad que tenemos acá al aire, por favor, pero bueno. Sí, y que aparte tenemos que decir que el cine... y ya arranco, y las artes tuvieron un papel fundamental, porque digo, fueron dos movimientos que se dieron ya para mitad de los 2000, 2010 aproximadamente, un poco más pasado el tiempo, que son los movimientos Me Too y el Time Up, ¿no? Sí, es bastante nuevo eso, que se es siente bastante nuevo. pero tuvo mucha repercusión. Y tal cual como decía Iro, el ciberfeminismo, esta organización de, por ejemplo, usar un mismo hashtag, ¿no? De postear todos la misma publicación, de usar los mismos lenguajes, de hacer el mismo, o publicar algo a la misma hora, tuvo una relevancia importante porque marcó lo que fue una nueva forma de organización de Scratch. Acá en Argentina lo vivimos muy fuerte, el hecho de los No solo de Scratch me parece, sino también de este concepto que va a sonar durante todos los programas de Femirulas, que es este concepto de sororidad, de hermandad, de che, a mí me pasó y de repente lo que a mí me pasó le pasó a un montón de pibas, de pibes, o sea, repasa eso y creo que la irrupción de Internet viene por ese lado también, no solo por el Scratch, sino por la masividad de dar a conocer. La palabra Scratch igual, ustedes saben que yo tengo un encontronazo con esa palabra y creo que es un muy buen puntapié para un próximo programa, un próximo capítulo de Femirulas, porque es un arma a tener en cuenta. Igual que Internet, digo, la democratización y que todo el mundo pueda decir también puede generar ciertas situaciones que por ahí no están buenas, pero que al mismo tiempo sirvieron para reflexionar sobre eso justamente, ¿no? Y que en este momento también fue un arma súper fundamental también. O sea, con el movimiento de Time's Up y de Me Too fue como lo que le dio visibilidad. Exacto. Por la viralización y la rapidez de los contenidos que se mueven en Internet. Igualmente creo que hay algo que hay que tener en cuenta, que es súper fundamental, que es que estas 4 olas que estamos mencionando son siempre una historización del feminismo estadounidense. Sí, y algo muy importante también, que por eso
decía antes que hablé la jefa de lo divertido de debatir de estas 4 olas, entre comillas, que es que en realidad el Time's Up, el Me Too, lo sentimos que pasó recién. Por eso hay muchísimas historiadoras feministas que hoy ya no hablan de olas, porque ¿en qué momento pasamos a una 4ª ola? Estamos hablando de que llegó Internet y que el Time's Up es de la 3ª. Entonces, de repente estamos en la 4ª y ¿en qué momento pasó eso? Nosotras hablamos de 4ª ola y lo decimos y muchas veces lo repetimos y lo escuchamos en marchas, en organizaciones, y sin embargo hay una transición ahí muy difusa, gris y muy difusa, que es parte también del debate que vamos a tener a lo largo del programa. Che, ¿en qué ola estamos? ¿Estamos realmente en una 4ª? ¿Estamos en una ola latinoamericana o estamos siguiendo? Bien, ¿y es correcto dividirlo en olas? Claro. ¿O no? Y nosotras, como latinoamericanas, nosotros, las que estén escuchando, ¿se sienten identificadas con esta división de etapas en olas? Que es hermoso el término, ¿no? Me encanta, pero muy yanqui también. Sí, es muy yanqui, es muy yanqui. Bueno, de esto también se va a tratar todo el capítulo y vamos a charlar largo y tendido. Ya tenemos igual bastantes opiniones formadas, pero en parte este fue el resumen de qué son las 4 olas del feminismo. Ser o no ser. Femirula. Y bueno, para darle un poquito de cine, un poquito de imagen, un poquito de arte, vamos a estar hablando de algunas series, algunas películas que nos pueden ir ilustrando un poco estas olas que fuimos nombrando. ¿Por qué? Porque si bien capaz no es tan importante si estamos en la primera, en la segunda, cuál fue la primera, cuál fue la segunda, si estamos en la 4ª, estamos en la 3ª, pero sí sirve un poquito para ordenar, sobre todo cuando te estás metiendo en el tema del feminismo, ¿no? Feminismos, porque es tan complejo entenderlo. Entonces, para poder hablar un poco sobre la primera ola y entender de qué iba, tenemos 2 pelis que me parecen fundamentales. Una es muy obvia, que se llama Las Sufragistas, que creo que la mayor parte de la gente debe haber visto, estuvo un montón de tiempo en Netflix, fue reconocida en su momento. La recomendamos porque habla de todo este movimiento de mujeres que reivindicaban el voto femenino. Y que hay una pequeña aparición de Meryl Streep. Que la amamos, siempre la amamos. Gran mujer Meryl Streep. Continuamos. Gran. Y segunda peli se estrenó el año pasado, fines del año pasado, 2019, que se llama Harriet. ¿Y por qué la ponemos acá para hablar de la primera ola? Porque fue una esclava, una mujer esclavizada, hablando con los términos correctos, en la Estados Unidos de la Guerra de Secesión, que luchó por los derechos de las mujeres ya en ese momento, o sea, incluso antes de las sufragistas. Entonces vamos también a reivindicar esos movimientos que estuvieron incluso antes de esta historización, de esta historia contada, ¿no? Y un relato armado. Que va de la mano entonces con lo que veníamos diciendo. Completamente, exactamente. Así que Harriet es muy interesante, googleenla porque es una historia verídica, estuvo en todas las batallas por la liberación de esclavos en Estados Unidos. ¿Está en Netflix? Hay que preguntar. No porque se estrenó, estuvo muy poquito en cine. ¿Ya la tenés craqueada? Ya, si la googlean, porque yo después nada más nos la voy a empiezan a decir pedir y no tenemos cómo pasar los datos. Yo solo voy a decir que en una página que empieza con C la pueden encontrar y listo. Después, muy bien. Por mensaje privado podemos pasar más datos. Sí, se me ocurren 2, pero bueno, ok, continuamos. Muy bien. Segunda ola, para quienes quieran también entender sobre este movimiento, que es el que más se conoce también, sí, ¿no? Este feminismo radical de la década del 60-70. Tenemos 2 documentales que creo que son fundamentales, que es Ella es hermosa cuando está enojada, del 2014. Estuvo en Netflix, no está más, pero se consigue muy fácilmente. Y Feministas en qué estaban pensando, documental de Netflix también, del 2018. Que me parece importantísimo decir que ahí están muchas de las protagonistas hablando. Digo, está el relato de una fotógrafa que fotografió cuerpos diversos y cuestionó el estereotipo de belleza de la década. También está la genial, así como hablamos de Meryl Streep, Jane Fonda, que fue una gran fundadora del movimiento feminista en Estados Unidos dentro de Hollywood, así que tenemos la palabra de ella y es buenísimo escucharla. Tercera ola, que también van de la mano esto que contaba Iro, de los scratches, no sé si scratches, pero sí las denuncias a políticos o figuras importantes del medio. También estrenada el año pasado, ganó el Oscar a Mejor Maquillaje y Vestuario. Si me preguntan a mí, #datos. No se lo merecía, pero es pensé que iba a decir como que estuvo muy bien. No, yo pensé, no se lo merecía. Yo pensé que iba a decir como que la película tenía mucho más aparte del maquillaje. No, la película está buenísima, no es el maquillaje lo que resalta de la peli, vamos a decir eso esperaba. Es Bombshell, el escándalo, la traducción en español, que fue cuando se denunció por acoso al presidente director de Fox News en Estados Unidos hace poquito, hace menos de 10 años, y muy interesante porque te muestra
todo lo que fue el manejo que él hacía de su poder dentro de lo que era, los medios de comunicación de Estados Unidos, digo. Nosotros tenemos también historia nosotros sobre esos monopolios. Así que bueno, Bombshell la pueden encontrar también en esas paginitas que empieza con C, que ya dije antes. Qué ilegal que sos, ¿eh? No quiero Pasa que la jefa tiene contrato con Netflix, entonces la única que dice entera es Netflix, el resto no las nombra. No quiero que venga la FIFA a buscarnos, entonces yo no digo las cosas completas. Después, segunda peli para esta tercera ola de denuncias y de explicitación de situaciones desiguales, La Voz de la Igualdad, que es la historia de la primera mujer que llega a la Corte Suprema en Estados Unidos. Esto es como, bueno, chicas, es la historia del feminismo, la historia de Estados Unidos haciendo scratches y llegando mujeres a ciertos lugares. Pero bueno, es importante porque, como decía Nati antes, ¿no? Muchas veces lo que pasa en algunos países que se posicionan como potencia sirve como un efecto cadena para que después vaya sucediendo en otros lugares del mundo. Y por último, y no menos importante para esta tercera ola, es gran película del gran director Spike Lee, que es She's Got a Habit, que es del 80 y pico, película del 86, si no me falla la memoria, pero que es muy interesante como una mirada tan feminista y tan militante que tiene esa película, dirigida por un varón, pero que no es cualquier varón, es Spike Lee, que es un gran militante por los derechos humanos en general y sobre todo de los afrodescendientes en Estados Unidos. Así que súper interesante para que la vean y para entender un poco esta tercera ola, en este sentido de que las olas en realidad son crestas de luchas, pero que el movimiento siempre está ahí, vigente, ¿no? Y luchando. Y por último, la cuarta ola. Una peli y una serie. La serie es una que sepamos todos, ¿eh? La serie la vieron todos. Me gusta como para dar el gancho. Sí, que es Handmaid's Tale, el cuento de la criada, ¿no? Sí, muy bueno. Muy interesante para hablar de próximamente, ahora en abril. Ahora, claro, ¿no? se estrena la nueva temporada. Una serie que en su momento se basó en la última dictadura cívico-militar acá argentina, en el robo de bebés para justamente crear el guión. Eso ya cuando leí eso dije, ok, esto es tremendo. Margaret Atwood, Quiero ver qué hacen los yanquis con eso. Y resulta que fue un buen material. Sí, fue muy buen material. Muy buen material, y que aparte acá vino justo en un momento que estábamos hablando sobre la legalización del aborto. Entonces tocó como temas muy sensibles, súper recomendada. Y una película, también documental de Netflix. El día que Netflix me pague por recomendar la cosa voy a estar muy contenta. Millonaria. ¿Qué coño está pasando? Es un documental español que habla sobre el movimiento feminista en España particularmente. España es un país con una violencia de género histórica, no es un país muy machista. Sin embargo, tiene un movimiento político que se llama Feministas, muy criticado por varias situaciones. Pero bueno, ¿cómo fue ese lugar que fueron encontrando las mujeres en España? ¿Cuáles son sus estadísticas? ¿Cómo van viviendo el movimiento de manera global? Así que bueno, nada, para que tengan para ver el fin de semana, en la semana, cuando quieran, y poder comprender un poquito todas las olas. Y por último, así como breve y conciso, hablamos de este feminismo que no sea de Estados Unidos. Tienen que ver documental argentino dirigido por Martín Fariña, Mujer Nómade, que habla sobre Esther Díaz, gran filósofa argentina y gran feminista, desde el primer momento. Estaba a punto de decirte que nos des algo de material nacional. Exacto, eso, tienen que ver eso porque tiene una cantidad de información y de reflexiones que son necesarias para vivir. Así que bueno, que nos dejen los comentarios si ven las cosas, por favor, y que si pudieron encontrar la página C, que nos avisen. Búscanos y escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bye. Bueno, seguimos entonces metiéndonos en América Latina. Ya la jefa nos dio el pie perfecto. ¿Por qué? Latinoamérica, entonces, dijimos al principio del programa que no nos sentimos entonces tan identificadas de repente cuando entendemos de qué se tratan estas olas y a quién abarca estas olas. Entonces podemos hablar de que si vamos a conversar sobre la historia del feminismo, hablar de las 4 olas norteamericanas, como ya le vamos a decir a partir de ahora en este programa, es dejar de lado a lo que es nuestra propia historia, a lo que es la historia latinoamericana, por lo menos. Entonces, si hablamos de feminismos que se beneficiaron por un montón de luchas que se han ganado y se han logrado, y muchas batallas que se han ganado y se han logrado en esas olas, también estamos hablando de un montón de otros sectores que no se ven tal vez ni tocados, tal vez ni rozados por todas esas victorias todavía. Lo que hicimos fue buscar e interiorizarnos con una historiadora que se llama Stephanie Rivera Berús,
y habla de que en Latinoamérica hay otras 5 etapas del feminismo que tal vez no coinciden tanto cronológicamente con las olas, pero que se puede ver que son muy parecidas. La primera, ponele, corresponde a ciertas manifestaciones que fueron previas al siglo XX, pero sin articulación concreta con un movimiento feminista. Es esta, mujeres, lesbianas, travestis, trans, homosexuales, que luchaban por los derechos, pero que tal vez no estaban conglomerados en ningún movimiento, porque no existía, no se nombraba en su momento. Y es interesante ver el recorrido que hacíamos en la historia latinoamericana y también la historia de los feminismos a nivel nacional, porque si bien, como decías vos recién, Nati, que es va en paralelo con las olas norteamericanas, no era exactamente lo mismo lo que estábamos viviendo acá. Obvio que no, tal cual, obvio que no. La segunda de las olas, iba a decir ya. Dios, cómo nos comieron el cerebro con las olas, ahora estoy enojada. Puede ser, igual podemos decir unas olas latinoamericanas. No, etapas, son sí, etapas. Porque olas me encantó lo que dijo la jefa, que es las olas se identifican con algo que comienza y que termina, tiene un pico y tiene un fin. No, los movimientos feministas no tienen un principio y un fin. Tienen, tal vez, un principio puede ser, o momentos donde comenzaban. Un fin no tiene y nunca cesó. Siempre estuvo, tenga momentos más álgidos o menos. Así que no, cancelada la palabra ola. O sea, vos decís que las olas no es que siempre están. No. Bueno, nada, está bien. No. Toma pavo. Cancelado el término ola. La segunda etapa bien coincide, sí, con la primera etapa que conocemos norteamericana, que tiene que ver justamente con las luchas por el acceso a los derechos políticos y económicos de las mujeres y de las mujeres básicamente, sí. Porque en ese momento recién estábamos hablando de un derecho político. Mirá si vamos a hablar de un derecho de identidad de género o los derechos de las lesbianas o de las personas no binarias, o sea, cero. Era un montón para esa etapa. Sí, era muchísimo. Y claramente después de una etapa de lucha por los derechos políticos, en Latinoamérica sabemos que vino una etapa de silencio de esos movimientos de reivindicaciones y conquista de derechos políticos que particularmente siguiendo las etapas del feminismo va de 1950 a 1970 y está caracterizada por lo que fue la Operación Cóndor y todos los golpes cívico-militares que vivieron casi todos los países de Latinoamérica, claro. Y que por lo tanto acallaron no solamente movimientos obreros y de lucha de derechos, sino también a la lucha feminista, ¿no? Claro. Que se venía dando. Y que, bueno, nada, se extendió hasta mediados de los años 80, particularmente en nuestro país, hasta el retorno de la democracia en 1983, ¿no? Los famosos años del silencio. Exactamente. Y después de esta tercera etapa que comentaba la jefa está una cuarta etapa, para no llamarla ola, porque acá Juli nos censuró, que es justamente cuando suceden numerosos encuentros de mujeres, los que conocemos también como feminismos académicos, y ya para el año 1986 se realiza durante esta cuarta etapa el primer encuentro nacional de mujeres en Argentina. ¿Se puede decir que estamos en la cuarta etapa o no? Yo creo que el Ni Una Menos y las marchas por la despenalización del aborto entran en esta etapa. Igual creo que, al menos en este momento, como está bárbaro hacer una historización de las luchas feministas y de los movimientos feministas, pero hay que centrarnos también como en el ahora. ¿Realmente nos identifican todas estas etapas o no nos identifican? ¿Son 100% necesarias para la construcción política hoy? Sí, obvio que hay que saberlas. No sé si hay que saberlas como etapas, hay que saberlas como un proceso histórico que nunca se detuvo. O sea, porque creo que al fin y al cabo es eso, es un proceso que tuvo un inicio y no tiene un fin todavía. Como dijimos, estuvimos charlando con Ana Cacopardo, le preguntamos también cuál es su visión sobre los feminismos en Latinoamérica. Bueno, yo no soy historiadora del feminismo, la verdad es que no estoy muy segura si la idea o la categoría de olas para pensar los feminismos tiene alguna utilidad. Probablemente, como ustedes dicen, y como lo sabemos cuando revisamos la cronología, esta idea de olas está más fundada en la historia de los feminismos norteamericanos. A mí la verdad que me interesa pensar una historia desde la violencia colonial y la esclavitud. Es decir, me parece que en nuestro continente no podemos pensar los feminismos sin pensar la raza y sin pensar la colonialidad.
Creo que eso nos lo enseñaron los feminismos negros, ¿no? Y bueno, y también nos los enseñan hoy los feminismos populares. Entonces, me gusta más la idea de pensar una revisión de las luchas feministas desde nuestro continente. Y digo, en general, me gusta el pensamiento situado. Para mí esto es muy importante, el pensamiento situado. Es decir, historizar y territorializar las luchas para poder comprender qué es lo que se pone en juego. Porque me parece que solo de esa manera podemos entender cómo ciertas prácticas políticas tensan o no las relaciones de poder vigentes. Yo solo quiero decir que, Ana, te amo. Gracias por traer todo lo que decís acá a nuestra mesa. Y la verdad que es algo que iba... Que pensé cuando escuchaba estas primeras etapas de mujeres que por ahí no estaban articuladas en un movimiento feminista, que eran las mujeres que estuvieron en nuestra independencia, ¿no? Digo, Juana Zurduy, Remedios del Valle, digo, es importante nombrarlas y que ellas estuvieron presentes, fueron protagonistas, sin embargo la historia la silenció, igual como decía ella, ¿no? Al feminismo negro, que nos vino a traer a colación un montón de datos que no teníamos y que son muy necesarios incluso para nuestra construcción identitaria, digo, latinoamericana. Y también un poco como esto de las 4 olas que plantean los yanquis, invisibilizaba todo este tipo de luchas. Completamente. Que me parece que eso es como lo fundamental, porque es, retomando lo que decía Julia al principio, es un feminismo muy blanco y homogéneo el que relatan durante las 4 olas. Entonces contar cuáles eran las vivencias y las luchas que experimentaban todos estos grupos de mujeres durante esa época es fundamental. Y retomando un poco lo que decíamos recién de esta cuarta etapa a nivel Latinoamérica, que para 1986 ya se realiza el primer encuentro nacional de mujeres, es debatible también si hoy en día estamos transitando esa etapa o no. Porque también sabemos que, por ejemplo, para el 2015 tenemos la bisagra del Ni Una Menos y todo y el impacto que tuvo a nivel nacional y cómo repercutió en todo el resto de Latinoamérica. Entonces, decir... No, me pongo a pensarlo mientras lo digo, ¿no? Como no sé si realmente estamos viviendo y estamos atravesando la misma etapa. No sé si el Ni Una Menos del 2015 es el primer encuentro nacional de mujeres del 86. Yo creo que en un tiempo cuando se historice todo, perdón, la hablé encima de Juli, yo creo que el Ni Una Menos va a ser bisagra. Estoy, un 99% segura. La quinta ola. ¿Acaso estás hablando de la quinta ola? Dijo, hola, maldita quinta etapa, lo sumo. Pero me parece que también igual estamos muy cerca todavía en el tiempo del 2015, o sea... Obvio, pero fue un cambio demasiado gigante. Vos pensás que es como, no solamente en Argentina, sino que como toda América Latina se está en un clima de lucha y todas las luchas que antes estaban y ya existían, por supuesto, pero ahora son de una masividad muchísimo más grande. Estamos en un año en el que tal vez tengamos aborto legal. Son todas luchas que con la masividad de internet, como decíamos antes, y con la masividad que trajo, en mi opinión, el Ni Una Menos, hace que todo eso sea mucho más fuerte y que sea mucho ruido y que antes la legalización del aborto se podía patear porque nunca nadie tal vez se lo replanteaba, por supuesto un grupo feminista, activista y militante, pero no cualquier piba que está caminando por la calle que hoy ves con un pañuelo verde. Me parece que eso sí va a ser un punto bisagra súper importante y en todo este recorrido que hicimos de las olas norteamericanas, de nuestras etapas latinoamericanas, se puede decir completamente y seguras que hay muchísimo feminismo que está compuesto por diversidades y que creo que cada una de esas diversidades a la larga va a ir construyendo su propia historia también y cada uno va a ir teniendo sus propios momentos. Yo después de todo este programa ni a palos voy te digo que en la primera ola del feminismo eran las sufragistas. No, a flaca, porque vos sos argentina, latina y se acabó, tenés otra historia. Y es lo valioso también de internet como herramienta, empezar a conocer tu propia historia. Me pasa que ahora el judaísmo me pega así como muy de cerca y me cuesta, me llega un nivel de culpa tal que no puedo decir la palabra hola después de este capítulo, como que siento... No podés. No, les oyentes no pueden decir más olas. Somos latinos, latinas, latines. Basta de olas. No, y que aparte también me parece re interesante de lo que estábamos diciendo, que es como que de golpe es verdad. No pasó tanto tiempo, pero al mismo tiempo decir ya Encuentro Nacional de Mujeres ya parece recontra viejo con toda la lucha que tuvimos el año pasado por el Encuentro Plurinacional. O sea, es como que de golpe todo pasa, es verdad, en tan poco tiempo, pero tan rápido que va como quedando mucho más asentado, ¿no? Hablando de diversidades entonces y convencidas de que esto es así ahora y que los feminismos están repletos de diversidades,
consultamos también con Ana qué pensaba acerca de este feminismo radical, que nosotras lo describimos como algo súper antiguo, pero sin embargo todavía tenemos que seguir luchando contra eso, y Ana nos respondía esto. Bueno, me parece que estamos en otro momento de los feminismos. Creo que ya las posturas biologicistas han sido interpeladas hace tiempo, que las sujetas del feminismo no son solo las mujeres, que la noción de mujer estalló en 1000 pedazos y que hemos aprendido a pensar la identidad no como un atributo esencial y biológico de las personas, sino como una construcción histórica y social. Y además a mí me parece que particularmente si pensamos en América Latina, particularmente en los activismos trans y travestis, han tenido una fuerza formidable para desestabilizar el modelo binario, las hegemonías sobre las que se han construido las normalidades de una sociedad capitalista, heterosexual, patriarcal, excluyente, ¿no? Y decía América Latina porque me parece que la lucha y la reflexión teórica del colectivo trans travesti, en particular en nuestro país, ocupa un lugar súper relevante en la construcción de pensamiento crítico localizado en nuestro continente, ¿no? Que esos activismos y que esa reflexión nos disparan cantidad de preguntas, no sé, que las seguridades, ¿no? ¿Qué seguridades nos invitan a abandonar esos cuerpos desobedientes? ¿Qué noción de familia? ¿Qué noción de maternidad, de maternajes, ¿no? Entonces, a mí me encanta además reivindicar como identidad política lo traba y sudaca, ¿no? Que bueno, fue ese lugar en el mundo en el que se situaron Diana Zacayán, Luana Berkins, Marlene Guayar o la Susi, ¿no? La Susi Shock. Entonces, personalmente, en mi trabajo en torno al testimonio, debo decir que para mí esas historias, esas trayectorias militantes que además expresaron, yo creo, la exclusión de las exclusiones, lo que fueron capaces de construir desde allí, a mí me interpelaron profundamente. Me parece que son profundamente revulsivas, ¿no? Entonces, bueno, creo que hoy me resulta impensable un feminismo que pudiera hacer pie en el biologicismo, ¿no? Creo que hoy estamos definitivamente en otro lugar. Es tremendo porque creo que coincido con Ana en la parte en que dice que estamos en otro lugar, pero estamos en otro lugar en el que todavía hay que hacerle frente y hay que ponerse la camiseta y decir, che, planteemos el debate, planteemos la discusión, porque esto pasaba en la segunda ola de las yanquis y sigue pasando hoy, o sea, en donde el movimiento queer en la segunda ola les cuestionaba la definición de mujer cisgénero y de que era la única opresiva, oprimida, que era la única oprimida, y hoy pasa igual. O sea, hoy de repente nos encontramos con grupos feministas, con grupos de feminismo radical que te proponen que las compañeras trans no pueden estar en una marcha, y en donde, oh casualidad, a las que menos se les respeta los derechos es a las compañeras trans travestis. Entonces, creo que gran parte de los movimientos feministas está parado desde otro lugar, como dice Ana, pero otra parte no, y a esa otra parte es donde tenemos que darle la discusión y que interpelar y que decir, che, hay discusiones que ya están saldadas y no puede ser que sigamos creyendo que la única definición y la única identidad oprimida en este planeta es la mujer y que el feminismo le pertenece a la mujer. No, loco. El movimiento de mujeres ya no se identifica más con los movimientos feministas. Ya casi finalizando, muy de a poco, lo que dijimos que iba a ser breve, pero no tanto, lo que quisimos consultarle a Ana también, a nuestra entrevistada, es si hubo algo puntual en ella que le hizo sentirse más feminista, algo que la haya identificado con el movimiento feminista. Nos respondió esto. No reconozco un hecho puntual, yo diría que fue un camino. La verdad es que no me nombraba feminista, pero cuando pienso un poco la propia historia, yo creo que siempre lo fui. Es decir, me parece que toda mujer que confronta, que se revela contra los privilegios de los varones, contra cualquier forma de desigualdad o violencia por razones de género, es feminista, aunque no se nombre así.
En mi caso personal, me parece que por razones personales, por mi trayectoria, yo siempre me reconocí en el movimiento de derechos humanos, es decir, me reconocí como activista de derechos humanos. Piensen ustedes que yo soy de la generación de los 80, es decir, que llegué a la Universidad Nacional de La Plata a estudiar comunicación en el momento en el que el movimiento de derechos humanos paría la democracia, donde las voces de las abuelas, de las madres, se instalaban en el espacio público y yo creo que de alguna manera configuraron mi identidad política. Pero en ese camino del activismo de derechos humanos, también fui comprendiendo que sin perspectiva de género no hay lucha, ni adecuada comprensión de las luchas contra la injusticia y la desigualdad. Entonces, yo creo que los feminismos fueron una herramienta valiosa para mi activismo, lo son hoy. Hoy me defino como activista de derechos humanos y feminista, y en todo caso, para pensar hoy por hoy las relaciones de poder, las luchas contra las hegemonías de las violencias neoliberales, a mí me gusta poner en juego el triángulo etnia, clase y género. Completísimo. Como siempre, me encanta usar como cierre para la entrevista que tuvimos con Ana Cacopardo. Y creo que todas hemos tenido tal vez algún momento en el que dijimos, che, me parece que soy feminista. O por lo menos yo lo creía así. Y tal vez es como dice ella también. Seguramente lo eras antes de pensarlo y antes de que alguien te diga que había un término para eso. Y aparte me imagino que si tu crianza y tu nivel académico lo desarrollaste con todo ese contexto años 80, con todo el movimiento de las abuelas, las madres, demás, ¿cómo haces para no ser feminista? No ocupas para arriba porque hay mucha forra. Bueno, sí, obvio, nunca falta, pero digo, es como... Pero bueno, sí, me está meneando la cabeza, pero sí, coincido. Bueno, queridas amigas, hemos hecho una consigna en nuestro Instagram de Femirulas, que vamos a intentar cerrar siempre con una consigna porque nos gusta charlar con el público de Femirulas, y lo que preguntamos es, ¿qué experiencia de mierda pensaste que solo la vivías vos y te diste cuenta que nos pasaba a la mayoría? Con una imagen hermosa de Sex Education, que después, bueno, la jefa seguramente en algún otro capítulo lo va a traer, pero hay tantas cosas para debatir de Sex Education. Bueno, ¿quién empieza a contar su experiencia? Vamos a contar primero la de los oyentes, porque hubo un montón de respuestas. Vamos a decir algunas, porque experiencias de mierda hemos tenido muchísimas. Respuesta número 1, que te apoyen el pene o te muestren el pene en espacios públicos. ¿A quién no? Sentirme incómoda con la mayoría de mis amigos varones. ¿Saben qué podríamos hacer? Como me sale concurso. ¿Cómo se llama cuando haces una grilla y vas escribiendo? Y tenés al juego una lotería. Claro. Una lotería, ¿entendés? ¿Qué te pasó? Una lotería de experiencias de mierda. Vamos anotando. Sí, yo esa la viví. ¿Vos la viviste? No. Sí. Yo sí. Gané. Tuve la mayor cantidad de experiencias de mierda. Bueno, gané entre comillas, ¿no? Porque gané, es un horror. Me merezco irme a un spa para aliviar de mi mente de machirulos de mierda. Sería algo así como pene en público. ¿Quién da más? Claro. ¿Quién más da pena? Yo 2 penes, yo 3 penes. Bueno, salimos 4 penes, línea. Salimos con una tijera la próxima. Bueno, sentirme incómoda con la mayoría de mis amigos varones puede ser eso. O sea, hay muchísimas situaciones que yo recuerdo haberme sentido incómoda de como, ¿qué onda? Y en ese momento no identificás por qué. Otra respuesta de otra oyente fue tener reprimida la sexualidad y la autosatisfacción. Temón para otro capítulo, recontra temón. Tenemos otra respuesta, que me pongan su miembro asqueroso en el hombro volviendo del colegio. En el hombro. O sea, era una persona muy pequeña. De edad. Un horror. Sentada, quizás. Hay un horror esta respuesta. En el hombro. Igual creo que de todo esto lo que rescato es ninguna de las dos cosas que dijeron que me parecen terribles, sino volviendo del colegio. Pero estamos hablando de una persona que tiene 18 años o menos. Perdón. Quiero decir, yo laburé mucho tiempo en escuelas. Está sentada, parada, de enana, yo trabajé mucho tiempo en escuelas y en distintas escuelas, y alrededor de las escuelas pasa todo el tiempo. Sí. Están todo el tiempo en el horario de salida, en el horario de entrada, o sea, es terrible y completamente injusto, la verdad.
Bueno, me gusta la idea. Es como un humor negro igual, bueno, un humor diferente, porque... Y es que si no, ¿qué hacemos? Nos tenemos que morir sí, acá. pero en realidad, igual, incluso en redes sociales cada tanto se hace, viste, esta especie de lotería, pero a mí me gusta porque si bien, o sea, es como un ejemplo lúdico, se podría decir, pero en realidad es muy ilustrativo, porque cuando vos ves la cantidad de gente que le pasó lo mismo que a vos, o sea, la cantidad de pibas que le pasó lo que le pasó que te pasó a vos, y que otros puedan ver a lo normalizado que tenemos todo eso, porque lo vivimos casi todas. Sí, total. Entonces, Es que justamente de eso se tratan los feminismos, del estar, del acompañar, del entender, de ser un sostén para los compañeros que pueden haber vivido experiencias que en una de esas a uno no le pasó. Por ejemplo, a mí en lo personal no me pasó nunca que me muestren el pene en la vía pública, pero un montón de amigas sí. claro. Sí. Entonces, es estar para el otro. Tal cual. Bueno, me gustó mucho esa frase como última frase del capítulo, Iro. Les voy a proponer lo siguiente. Una rondita, respóndanme la consigna, díganme cómo se llaman para nuestros queridos oyentes y finalizamos este capítulo número 1. Bueno, yo soy la Iro, mi Instagram es @soylairo, no muy original. Chivo. Chivo, ¿por qué Hashtag no? chivo. Y mi experiencia, que no sé si es una experiencia de mierda, pero sí capaz está piola para compartir, es que yo tuve mi primera menstruación a los 9 años y era realmente muy chiquita Muy y en ese pequeña. momento yo sentía que eso era algo que me pasaba a mí sola y que no le pasaba al resto. Y me acuerdo, más allá de todas las ridiculeces que hacía mi papá en ese momento, de regalarme rosas y todas esas cosas que se acostumbraban, terrible, y que me llamaba mi abuela por teléfono, te felicito, mujercita, no sé, bueno, a pesar de todo ese protocolo del mal, me pasó de volver al colegio al día siguiente y no entender nada, porque más allá de que ya físicamente yo era enorme y todas mis compañeras eran minúsculas, no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Era como, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Me pasa a mí sola? ¿Le pasa al resto? ¿Qué onda con esto? Bueno, Claro. ese era mi tema. Muy bien, bueno, mi nombre es Rocío, alias La Jefa. No voy a decir mi Instagram porque es muy complejo, pongan Rocío Rivera si quieren. Van a tener las recomendaciones de pelis y series en el Instagram, así que síganos, @femirulas. Y mi experiencia es... Mi experiencia de mierda. Mi decilo con experiencia de ganas. mierda es haber sido destratada solo por ser mujer. Y es muy feo y creo que nos ha pasado a todas. En contexto laboral, perdón porque sé que no tenemos que andar mucho en los temas, pero Es una cuestión de tiempo, Irina, por favor. En general, digo, fueron distintas circunstancias que uno se siente como distinto solamente por ser mujer. Yo soy Julieta Penisi, qué formal, Julieta Penisi, alias Locutorta, un ¿Tu poquito más documento? ameno. Mi experiencia de mierda fue que cuando salí del closet, como ni siquiera como lesbiana, como que empezaba a darme cuenta que me gustaban las mujeres, había chapado con una chica y para mí esa era la única chica que me podía dar bola en el mundo. O sea, Claro. no existían otras mujeres que le gustaran las mujeres. Solo yo y ella. Y éramos dos. Entonces... bueno, menos mal que eran dos al menos, porque si no te hubieras quedado en la muy lona. triste. Y después, hablando con otras compañeras, fue... Che, a mí me pasó lo mismo. O sea, cuando Claro. de repente te empiezan a gustar las pibas, pensás que solo es esa, la otra lesbiana. Y son dos nada más. Y de repente salís a la vida y decís, somos 20 millones, puedo estar con la que quiera al final. Claro. Muy bien, hermoso. Bueno, mi nombre es Nati Stanchis, Stanchi Nati en Instagram. Mi experiencia de mierda, para darme cuenta que no me pasaba solo a mí, fue que odiaba que me toquen el culo en el colegio. Lo odiaba y nunca nadie decía nada. Y después de mucho tiempo charlando, me di cuenta que en realidad a nadie le gustaba, pero era raro decir que no te gustaba, como que era medio extraño. Y bueno, le mando un besito a todos los que han puesto la mano en mi cola sin mi permiso. Espero que hayan cambiado y que estén un poco más deconstruides que en ese momento. Bueno, querida equipa, hemos terminado el primer capítulo del día de hoy, capítulo número 1, El Origen. Esto fue Femirulas. Bye. Femirulas, el aire que te hace falta. Búscanos en tu aplicación favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts como @elbaído. Dale, búscanos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Dale, búscanos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación favorita como @elbaído.